Hoy mi objetivo, vamos a empezar, es responder o plantearnos esta reflexión. ¿Por qué no me puedo dormir? ¿Qué es lo que me pasa cuando voy a dormir y no me duermo, ¿no? Vamos a hablar de alteraciones de sueño, pero cuidado, no quiero que esto se convierta en un taller o una conferencia para que cada uno se autodiagnostique las patologías de sueño. Solo quiero que aprendamos a mirar nuestro sueño en las distintas facetas que tiene para saber si dormimos bien o dormimos mal. Y si dormimos mal, y es una causa que puede ser relevante, pues tenemos que acudir necesariamente a un especialista, ¿no? Bueno, también quiero huir de dramatismos. Nadie se tiene que ir de aquí más preocupado de lo que ha venido. Tenéis que iros tranquilamente. No pasa nada si una noche no duermo nada. No va a pasar gran cosa. Tenemos que llevar cuidado, pero no quiero que entremos en alarmismo, ¿no? Pero, dicho esto, también es cierto que si miramos objetivamente cómo está el sueño en el mundo, tenemos que decir o que concluir que hoy está peor que hace 10 años. Y hace 10 años estaba peor que hace 20 años. Simplemente una imagen, la que tenéis aquí a la derecha, nos vamos a centrar aquí, es el número de visitas médicas con recetas, con prescripción para dormir. Cualquier tipo de medicamento para dormir. Esta gráfica que veis que no cesa a aumentar desde el año 2000 a 2010 está tomada de datos de Estados Unidos. ¿Pero qué ocurre en España? ¿Sabéis que España es el país del mundo que está a la cabeza de consumo de fármacos para dormir, ansiolíticos y fármacos para dormir? Luego, no estamos mucho mejor. Y además, la pandemia ha tenido un efecto perturbador del sueño. Una vez que pasó el tema del COVID, también ha empeorado nuestro sueño. De hecho, los datos que hay ahora mismo nos vienen a decir que se están vendiendo o se están prescribiendo 83 recetas diarias para no dormir, para comprimidos para no dormir, por cada 1000 personas, que es mucho. Bueno, pues para hablar de todo esto voy a estructurar esta charla en estos bloques. Primero vamos a plantearnos cómo dormimos cada uno de los que estamos aquí, con 4 preguntas muy sencillas. Después vamos a ver cuántas horas. Todo el mundo piensa cuando duerme en las horas. Son importantes, sí, pero no son absolutamente vitales. Diréis que hay otras cosas tanto o más importantes que las horas. Es cómo duermes, cuál es tu regularidad en tus ciclos de sueño, cuál es tu fragmentación, cómo se rompe el sueño por la noche. Luego, ¿cuándo duermes? No es lo mismo dormir de día que dormir de noche. Y luego vamos a hablar de patologías de sueño. Algunas, las más relevantes, las más frecuentes. Y finalmente vamos a hacer un test. Voy a intentar que todo el mundo responda a ese test, bueno, simplemente con unas preguntas que mentalmente podemos retener, son muy sencillas, para ver si estamos siguiendo unos hábitos, una higiene adecuada de sueño. Bueno, pues vamos a empezar recordando algo que vimos el otro día, pero que no deja de ser importante. Sabéis que los 4 grandes pilares del bienestar físico y emocional eran la alimentación, la actividad física, el control del estrés, actividad y actitud mental, y el sueño y los ritmos circadianos. Bien, el sueño tiene un problema, y es que yo puedo decidir lo que como, ¿verdad? Puedo elegir qué alimentos voy a comer, no comer, pescado, vegetariano, lo que sea. Puedo elegir. Puedo elegir si me muevo o no me muevo y qué ejercicio físico voy a hacer. Pero lo que uno no puede hacer es decir, voy a dormirme a las 10 de la noche y dormirte a las 10 de la noche. ¿Verdad que no? Es más, os diré otra cosa. El sueño huye. Cuando tú quieres conseguir el sueño, no lo consigues. Cuando no quieres, te viene el sueño. De hecho, tenemos en medicina unos test que son muy curiosos. Hay un test que se llama de latencias de sueño. Es el tiempo que tarda en dormirse una persona a la que le dice, duérmete. Y hay otro que también se aplica, que es un test de resistencia al sueño. Le dicen, no te duermas. Y se comprueba que hay personas que cuando le dicen no te duermas, se duermen antes que cuando le dicen que te duermas. Por lo tanto, cuidado con querer dormirse. No nos vamos a dormir. Pues fijaros que cuando hablamos de sueño,
Tampoco os culpabilicéis de que una persona duerme mal o duerme bien. Hay una razón por la cual hay personas que duermen mal y es genética. Lo han heredado, tienen genes de malos dormidores o de dormidores cortos. Tenemos patologías, enfermedades que vamos a ver después que alteran el sueño. Fármacos que tomamos, muchos de los fármacos que tomamos tienen entre los efectos secundarios que perturban el sueño. Pues hay que conocerlo. Sustancias tóxicas. El alcohol, por ejemplo, empeora la segunda parte del sueño. El estrés es uno de los factores que más afectan al sueño actualmente. El ambiente, hábitos de vida, la luz, todo esto configura que el sueño sea tan difícil de controlar. Pero, claro, y cuando no duermes bien, pues resulta que tienes alteraciones de memoria, fallos de memoria, el corazón empieza a funcionarte peor, hipertensión, cáncer de colon, próstata, mama, aumenta la frecuencia, envejecimiento, diabetes, depresión, etcétera, etcétera, ¿no? El sueño provoca muchos trastornos asociados. No los provoca inmediatamente, es una alteración de sueño crónica durante mucho tiempo, ¿eh? Tampoco, ya os decía que no quiero alarmar. Pero todas esas consecuencias, esos fallos en tu salud, hacen como un círculo vicioso que también empeoran tu sueño. Por ejemplo, sabemos que una diabetes es una patología que empeora el sueño, pero si duermes mal, la diabetes empeora. El Alzheimer te empeora el sueño, pero cuanto peor duerme, el Alzheimer avanza más rápido. O sea, es un círculo que tenemos que romper. Fijaros, si esto no fuera suficientemente complejo, complicado, ahora le añadimos algo más. Las falsas creencias que tenemos sobre el sueño. Primera, tengo que dormir 8 horas. No es cierto. Cada persona tendrá que dormir un número. Es verdad que 8 horas está en la media y por eso se habla de 8 horas. Pero igual que no tienes que comer 2.435 kilocalorías al día, no tienes que dormir 8 horas. Un día duermes más, otros días duermes menos, otra gente necesita menos. Luego veremos cuánto hay que dormir. Luego, no debo despertarme por la noche. Otra falsa creencia. Sabéis del otro día que hablaba del sueño bifásico, que en la Edad Media se despertaba en mitad de la noche y era algo natural. Y también podemos despertarnos varias veces en la noche. La siguiente es tengo que dormir. Quitaros esa idea. No tienes la obligación de dormirte porque mañana tengo que madrugar, tengo que dormirme hoy antes. Pues no me voy a dormir. Y luego otro error que espero que aquí ya no haya mucha gente que lo crea. El sueño es un tiempo perdido. Pero sabéis que hay mucha gente que piensa que el sueño es un tiempo perdido. Que es un tiempo que dedican los perezosos, la gente que no ha tenido éxito en la sociedad, pues se dedican a perder el tiempo durmiendo. Y en cambio los que tienen éxito, los muy competitivos, duermen muy poco. Eso no es cierto. Albert Einstein, por ejemplo, dormía más de 9 o 10 horas y no perdía el tiempo. Bueno, pues ahora vienen una serie de preguntas. Vamos a hacernos esta reflexión, cada uno de nosotros. ¿Duermes bien? Parece una tontería preguntar esto, porque hay personas que cuando hablas con ellas te dicen, no, yo duermo muy bien. Le haces una prueba de sueño y ves que duermen muy mal. Y otras te dicen, no, yo es que no duermo en toda la noche. Le haces la prueba y duermen 6 horas o 6 horas y media. ¿Por qué esa mala percepción del sueño? Porque siempre he dormido con mi propio sueño. Yo no duermo en la cabeza de otro. Yo he dormido siempre mal y resulta que creo que lo normal es dormir así de mal. El que ha dormido siempre muy bien, cuando tiene una pequeña perturbación, pues resulta que lo detecta. Pues voy a haceros 4 preguntas. Respuesta solo sí o no. Y luego os diré el resultado. Primera, plantear esta situación. Te has despertado, has dormido bien, no ha sido una noche mala, ¿no? Te despiertas por la mañana, ¿puedes volver a dormirte 2 o 3 horas más tarde? Te has despertado a las 8, a las 10 o a las 11 te sientas en un sofá tranquilo, ¿te puedes volver a dormir? Vale, pues plantearos sí o no, ¿vale? ¿Necesitas tomar café, té o algún estimulante para mantenerte activo hasta el mediodía? Pero porque si no lo tomas te dormirías, tendrías mucha somnolencia, ¿vale? Segunda pregunta. Tercera, para ir a trabajar en un horario normal, el que tenga que levantarse a las 4 siempre tendrá que usarlo, ¿no? Pero ¿necesitas siempre un despertador para levantarte a tiempo para ir al trabajo? Y la cuarta, durante los fines de semana, ¿necesitas dormir más y te levantas más tarde? Al menos 2 horas más tarde que los días normales de trabajo. Fijaros que si respondéis sí a una o varias preguntas, algo en vuestro sueño no va bien. Si alguien ha respondido a las 4, evidentemente ya podemos sospechar que su sueño necesita mejorar, ¿no? Pero
Porque esta última pregunta es muy interesante. Los fines de semana casi siempre nos revelan si hay privación de sueño, si necesitamos dormir más o no. Sabéis que muchas personas el fin de semana prácticamente duermen lo mismo que los días entre semana. Pero hay otras que duermen mucho más. ¿Por qué duermen mucho más? Porque su cuerpo les pide dormir más, porque en realidad cuando trabajan están durmiendo de menos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hacemos en los especialistas en sueño? ¿Qué hacen para mirar el sueño, ¿no? Para saber si una persona duerme bien o duerme mal? Miramos diferentes aspectos, diferentes cualidades del sueño. Primero, estaréis pensándolo todo. Lo más importante del sueño, mucha gente piensa que es esto. ¿Cuánto? La duración del sueño. ¿Cuántas horas de sueño voy a pasar, no? Esto es muy fácil de medir, por eso casi siempre todo el mundo habla de las horas que duerme, pero no es lo más importante. Ya veréis que hay otro aspecto que es la regularidad, que es muy, muy importante. Tercero, fragmentación. ¿Se rompe tu sueño continuamente en la noche o es un sueño profundo? Cuarto, ¿cuándo duermes? ¿Cuáles son tus horarios de sueño? Los sueños durante el día son de peor calidad que los sueños durante la noche, naturales. Y quinto, no me quiero olvidar de esto, la autopercepción del sueño. Es importante que la persona te cuente o te diga si tiene un sueño que percibe bueno o malo, porque hay gente que le mides todo y está muy bien, pero siguen quejándose del sueño. Y ahora, todo esto que vemos aquí se altera, y se altera especialmente por enfermedades del sueño. Para que os hagáis una idea, la Asociación Americana del Sueño estima que hay cerca de 100 patologías de sueño. Solo vamos a hablar de algunas de ellas. De no puedo respirar durante el sueño, no me puedo dormir, este tiene que ver con el insomnio, no puedo dejar de mover las piernas, esto es una cosa curiosa que después veremos, y el reloj no me deja dormir, porque no tengo que dormir a una hora y no me deja. Pues de todo esto vamos a hablar a continuación. ¿Cómo estudiamos el sueño? Seguro que en esta sala y en la que nos acompaña al lado, pues hay personas que han ido a una unidad de sueño, le han colocado electrodos en la cabeza, en el tórax, en las piernas, en los ojos, para hacer lo que se llama polisomnografía. ¿Verdad que alguien se lo ha hecho aquí? Ese es un estudio de sueño que se hace en un hospital, en una unidad de sueño, o se hace en tu casa, con una variante que es mucho más sencilla. Claro, ¿qué problema tiene? Es la mejor prueba que existe de sueño, pero ¿qué problema tiene la polisomnografía? Pues que te cargas con 20 cables, te vas a dormir en una cama que no es la tuya, te dicen que te duermas a las 11 de la noche, que no mires el móvil ni pongas una televisión porque no tienes, y luego a las 6 de la mañana te despiertas. Y entonces analizan tu sueño. Claro, esto no es muy normal, tú no haces eso, es más, hay gente que es que no pega ojo en toda la noche porque no puede dormir con esos cables, ¿no? Entonces, para ver cómo es el sueño en realidad en tu casa, en tu vida normal, nosotros desarrollamos este equipo. Este es un pequeño ordenador que llevamos aquí en la muñeca que mide muchas cosas y entre ellas pues te dice cómo duermes, pero te lo dice a lo largo de una semana o de 15 días en tu casa, te dice todo lo que haces, las vueltas que te das en la cama, si duermes boca arriba o boca abajo, en definitiva, una visión completa del sueño. Y este ordenador, para hacerlo, nos ha llevado 20 años de trabajo, ¿vale? Empezamos con cosas muy sencillitas y llegó a este nivel. Por ejemplo, pues registra cuando comes, el sueño, todos los episodios de sueño que tienes en una semana. Y algo muy importante y en lo que se basa esta medida del ordenador es la temperatura de tu piel. La temperatura de la piel es fundamental. Descubrimos hace 20 años que cuando la piel se calienta, la piel de la muñeca se calienta, tu cerebro se enfría, porque por ahí expulsas el calor. Y cuando se enfría el cerebro, duermes bien. O sea, el enfriamiento cerebral es fundamental para que puedas dormir. Y para eso tienes que expulsar el calor interno. Y siempre lo hacemos por los pies y por las manos, las orejas y la cara. Midiendo la temperatura de la muñeca sabemos si estás estresado, estás relajado, si tienes sueño o no tienes nada de sueño, ¿no? Luego medimos 3 tipos de luz. La luz normal, la azul y solo la infrarroja, la que aporta la luz solar. La posición de tu cuerpo y 6 tipos de actividad física. Con todo eso, imaginaros, tenemos 23 millones de datos de cada persona en una semana.
Y sabéis que ahora la inteligencia artificial tú le puedes decir, le puedes entrenar para que te diga si estás dormido o despierto utilizando toda esa información. Con esa combinación sabemos cómo duerme una persona. Y voy a poner registros de este equipo. Vamos a empezar ya con la primera idea. Con este equipo que tenemos nosotros podemos saber cuánto duerme una persona. ¿Cuánto debería dormir un individuo? Pues aquí tenéis cifras aproximadas, ¿vale? Por ejemplo, un adulto entre 7 y 9 horas. Pero entonces, si hay alguien que duerme 6 horas y media, ¿tiene que preocuparse? Pues depende, porque si duermes 6 horas y media, pero te levantas bien, descansado, sin dolor de cabeza, sin tener somnolencia, perfecto, sigue así, no pasa nada. Pero si duermes 6 horas o 5 horas y todos los días tienes un cierto cansancio y tienes que tomar estimulantes, empieza a preocuparte. Pero quiero llamaros la atención en este periodo de aquí, en los niños de 1 a 3 años, 12 hasta la adolescencia. Todo este periodo, donde se necesita dormir más, es un periodo de neurodesarrollo, desarrollo de circuitos cerebrales. Se configura el cerebro del adolescente, del niño, con este tiempo de sueño mínimo. Luego veréis, en una encuesta que hemos hecho en España, que este tiempo de 12 a 18 años, que va de 8 horas y media a 9, 25 o 9 y media, difícilmente se cumple. Vamos a ver qué pasa si no duermes lo que deberías dormir. Seguro que estáis pensando que el problema viene si dormimos menos de lo que debería dormir. Pero ¿a que no habéis pensado que también dormir más de lo que deberías dormir es peligroso? Vamos a verlo. Voy a aplicar esta gráfica porque todas las demás son iguales, ¿no? Esta gráfica relaciona. Aquí abajo veis duración de sueño. Pues 7, 8 horas y media, 9 horas. Y la curva roja es una curva que tiene forma de U, ¿veis? Y aquí a la izquierda hemos representado el riesgo relativo de tener hipertensión. Y explico esto. ¿Veis que aquí pone 2? Vale, y aquí pone 1. 1 sería lo mínimo, mínimo. 2 significa que tenemos el doble, un 100% más de riesgo de tener hipertensión. Pero cuando pensemos en eso, tampoco os asustéis, porque si los hipertensos son, no sé, no es el ejemplo, no, mejor, ¿no? Pero si hay un 10%, el que hay un riesgo doble significa que habrá un 20%, en vez de 10 habrá 20 personas. No quiere decir que todo el mundo vaya a tener hipertensión por esto, ¿no? Y esto que veis en rojo son 700.000 adultos que se han estudiado con un reloj como el nuestro, 700.000 personas. Y en azul, y quiero que os fijéis más en el azul que en el rojo, es el mismo análisis, pero ahora ajustando los datos. Es decir, ajustar hay que ver si fuma o no fuma, si toma alcohol, según la edad, según el sexo. Todo eso lo vamos a eliminar para que no ejerza ninguna influencia. Vamos a dejar solo la relación entre sueño e hipertensión. Solo sueño e hipertensión. Todo lo demás lo quitamos, nivel socioeconómico, lo que ganas, si tienes medicina privada o pública. Y fijaros cómo aparece la curva, es J, es como una J invertida. ¿Veis? Quiere decir que si duermes 5 horas, tienes un 80% casi de mayor riesgo de hipertensión. Si duermes poco. Pero que también, cuidado, porque si nos vamos aquí a 10 horas, también aumenta el riesgo de hipertensión. O sea, tanto dormir mucho como dormir poco no es positivo en la salud. ¿Por qué creemos que dormir mucho es un mal síntoma, un mal pronóstico o está asociado negativamente a muchas enfermedades? Os dejo que penséis un poco. Porque ¿quién duerme 10 horas? ¿Quién duerme 11 horas? Pues gente que duerme muy mal. Gente que tiene algún problema de sueño y que por lo tanto necesita alargar mucho su tiempo de sueño. Por lo tanto, es una especie de engaño. Esto de medir las horas de sueño, si no miramos otras cosas, nos dice que los que duermen mucho, pues ya veréis después que viven menos, incluso. Que tienen más hipertensión, que tienen más problemas, ¿no? Cuidado con interpretar los datos. Bueno, esto es lo mismo, se ha separado por edades, veis de 18 a 34 años. Aquí me interesa resaltar algo, veis que el azul, el que nos interesa,
el riesgo de hipertensión aumenta cuando duermen poco, por aquí. Pero cuando duermen mucho, apenas aumenta. O sea que en este caso, dormir mucho no es tan negativo. Y en general las curvas tienen forma de J cuando lo hacemos por edades. Luego también separamos si tienen sobrepeso, peso normal, peso delgado, si fuman, si no fuman, si consumen alcohol o no. Fijaros que da igual. El dormir siempre, con independencia de que sea fumador o no, o que consumas o no alcohol, o el peso que tengas, siempre dormir mucho y sobre todo dormir poco se asocia con hipertensión. Y hay un rango ideal. Vamos a ver otro campo, ¿no? Hemos visto el corazón, las arterias. Ahora vamos al páncreas. ¿Qué pasa más abajo? Bueno, esta curva, ¿habéis visto las personas que van ahora por la calle que llevan como un parche en el brazo que mide la glucosa? ¿Veis? Y tenemos una aplicación de móvil que registra la glucosa. Pues vamos a hacer eso. Le vamos a poner a un grupo de personas sanas, no tienen diabetes. Le ponemos el parche y mirar solo la línea gris. ¿Veis esta línea gris? Ese es el nivel de glucosa en sangre. Desayunan y le sube, comen y le sube, y cenan y le sube. Por cierto, mirad la hora de la cena, las 6:30. No es España, es Estados Unidos, ¿vale? Sube después de cada comida, la gris. A estas personas ahora, las mismas personas, con las mismas comidas, le vamos a hacer lo siguiente, le vamos a dejar que duerman solo 4 horas por noche. Y le vamos a hacer la misma prueba. Mirad la negra ahora. Siempre está por encima, el nivel de azúcar está por encima de las personas que eran ellas mismas que dormían más tiempo. Dormir menos te hace que tus niveles de azúcar aumenten en sangre. Y sabéis que el nivel de azúcar alto en sangre pues no es positivo, es peligroso, daña tus proteínas y daña tus vasos sanguíneos, produce muchas lesiones, ¿no? Por lo tanto, fijaros que dormir poco tiene un efecto inmediato, es que de pronto es como si mi páncreas no produjera insulina o como si mi insulina no tuviera efecto, ¿no? Y me sube el azúcar. Entonces, si estas eran personas normales, pues imaginar ahora una persona con diabetes que duerme poco, le va a subir todavía más. ¿Y qué pasa si esto lo mantienen durante años? Pues lo vemos aquí. Otra vez la dichosa curva en U o en J, ¿veis? Este es el riesgo de diabetes tipo 2, aumenta cuando duermen muy poco, aumenta cuando duermen mucho y baja cuando duermes un tiempo normal. ¿Y qué pasa en diabéticos cuando duermen poco o mucho? Pues que un parámetro de la analítica que se llama hemoglobina glicosilada, es un poco técnico, pero esto te mide el nivel de azúcar en los 3 últimos meses, también baja con un cierto número de horas normal y sube en los extremos. Seguimos. Esto que hay aquí es un resumen de cientos de publicaciones científicas de todo el mundo, donde se han preguntado solamente qué ocurre si duermen más de lo normal en muchos aspectos que veis marcados en rojo, mortalidad, diabetes, cardiovascular, etc. ¿Cuánto han fijado? ¿Cuánto es lo normal para ellos? Pues a partir de 9 horas. Todo lo que esté a la derecha de la línea roja vertical significa que el riesgo de mortalidad, de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de ictus, de infarto de miocardio y de obesidad aumenta durmiendo más de 9 horas. Todo lo que está a la derecha. Por lo tanto, pues esa idea la vamos a sacar de aquí. No es bueno dormir poco, pero también hay que sospechar que cuando duermes mucho hay que mirar por qué estás durmiendo mucho. Y la siesta. Aquí tenemos algo que es típico de España, pero no solo de España, que se está poniendo de moda en todo el mundo, ¿no? Claro, la siesta, cuando la analizas, cuando yo pongo un reloj a una persona y miro qué pasa a mediodía, yo veo algo siempre que se repite. Su temperatura a mediodía aumenta. Si esta charla, en lugar de tenerla ahora, la tuviésemos a las 4, a las 3:30, todos tendréis la cara y las manos calientes y tendréis un sueño muy, muy fuerte. Todavía os queda un poco de sueño, pero antes mucho más. A las 8 horas de despertar tenemos un segundo periodo de sueño, natural. Duermas o no duermas la siesta, siempre tenemos tendencia a dormir en esa ventana, ¿no? Por lo tanto, la siesta es natural. Ahora,
¿Qué pasa si duermes la siesta y es una siesta larga? Pues que es como tomarse pues, un aperitivo antes de dormir por la noche, os quitará el sueño por la noche. Y pasa algo más, que también se asocia a enfermedad. Vamos a ver la curva. Solo mirad la curva azul, ¿vale? ¿Veis aquí? Esto es riesgo de diabetes tipo 2. 40 minutos de siesta, empezamos a ver que el riesgo aumenta. 110 minutos de siesta, un poco más de hora y media, aumenta casi el doble. O sea, las siestas largas también se asocian a enfermedades, especialmente a la diabetes. Cuando veas a una persona que tiene mucho sueño a mediodía, o tiene apnea obstructiva de sueño, o tiene algún problema metabólico. Cuidado con las siestas largas, porque van asociadas precisamente a enfermedad. Entonces, si alguien me pregunta, ¿y cuál sería la siesta ideal? Pues la tenéis aquí, por debajo de 40 o 30 minutos. Una siesta incluso de 10 minutos ya tiene efecto. Una de 15 minutos es ideal. Los astronautas de la Estación Espacial suelen hacer siestas de 20 minutos, muy cortas, para quitarse el cansancio. ¿Qué efecto positivo tiene la siesta? Pues hemos identificado varios. Uno, baja la presión arterial y otro, mejora la memoria. Por lo tanto, si tenéis posibilidad de dormir la siesta, hacerlo, pero que sea corta. Y ahora vamos a ver el final de todo esto, ¿no? ¿Por qué cuando falta el sueño, pues enfermamos a nivel metabólico? Fijaros esto lo hemos estudiado en nuestro grupo, en nuestro departamento. Si duermes poco o duermes mal, aumenta el hambre. ¿Por qué? Porque hay una hormona que se llama leptina que te quita el hambre. Y la hormona leptina, que es la de la saciedad, baja. Y la que te da hambre, la mala de la película, que se llama grelina, aumenta. Entonces te quita la hormona que te quita el hambre y aumento la que te da hambre. Tengo más hambre, ¿vale? Pero ¿qué pasa si duermes pocas horas? Tienes más tiempo para comer, y más tiempo para levantarte al frigorífico, picotear y comes más. Y fijaros que si tú aumentas el hambre y aumentas la oportunidad de comer, ¿qué va a pasar? Pues que aumento lo que como, la ingesta, las calorías que estoy ingiriendo. Y ahora, cuando tú duermes poco, ¿qué ocurre? Bueno, hay una alteración de termorregulación, pero sobre todo estás más cansado. La gente que duerme poco está fatigada. Si estás fatigado, te mueves menos, ¿verdad? Disminuye el gasto. Y esto es como la cuenta del banco. Si aumentan los ingresos, disminuye el gasto, ¿dónde va a parar eso? Pues a la tripa, al abdomen, a la acumulación de grasa en tu cuerpo. Y eso produce obesidad o sobrepeso. Pero fijaros por qué tiene ese efecto. Pero si duermes mal también se produce otro efecto, es que el cortisol, ¿sabéis que el cortisol es la hormona del estrés, del amanecer? Es una hormona, tiene una parte buena, te quita el dolor, es antiinflamatorio, pero también tiene partes negativas, ¿no? El cortisol aumenta y descargas de adrenalina, es decir, de la hormona del estrés también aumenta. Si aumenta el cortisol y la adrenalina, se produce un efecto en la glucosa que es que va a aumentar la glucosa. Si aumenta la glucosa y tienes obesidad, desarrolla un síndrome metabólico, que es, tengo obesidad, glucosa alta, colesterol alto, triglicéridos altos. Y ese sería el conjunto de dormir poco. Bueno, y ahora vamos a ver esta frase que a mí me encanta, porque si yo tuviera que decir que hay un texto en la literatura que resume lo que es la cronobiología, la biología del tiempo, es este. Fijaros cómo le regaña el zorro al principito. Hubiese sido mejor venir a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Si algo ocurre a una hora para la cual tu reloj biológico no está preparado, no te va a sentar bien. Es decir, los ritos, los ritmos son necesarios para preparar tu corazón, para preparar tu digestivo cuando vas a comer. Fijaros lo que pasa si cambias la hora de comida un día, si te retrasas mucho, ya no comes igual. Para preparar tu sueño, si tu reloj sabe a qué hora duermes todos los días, te preparará tu cabeza, si no, no lo puede hacer. Para preparar tu despertar. Por lo tanto, fijaros la importancia que tiene este aspecto, la regularidad. Vamos a entrar aquí. ¿Qué es la regularidad en el sueño? Y vamos a ver
lo que es un sueño regular y un sueño irregular. Bueno, matizaré bien porque a veces no se entiende si digo regular o irregular. Este es regular. Fijaros, este es un paciente nuestro. Todos los días duerme y en la franja esta morada a las mismas horas. Prácticamente a la 1, 1:30, no es la mejor hora, pero se despierta a las 9:30 o 9 y siempre hace lo mismo. Y ahora vais a ver otro. No hace falta que os diga que este de la derecha es irregular, porque no se sabe cuál es su horario de sueño, ¿no? ¿Veis? Un día sí, que se acuesta a las 2, pero este día se levanta a las 12, este día se acuesta a las 4 o las 5, hace siestas, no hace siestas, no tiene en definitiva una pauta regular. Si comparo la salud o características de unos sujetos con otros, nos vamos a encontrar con lo que vemos aquí. Fijaros, ahora vamos a hablar de supervivencia, de mortalidad. No hablamos ya de ninguna enfermedad. ¿Cuánto vives? Pues los que viven, los que tienen sueño regular, y esto se ha hecho en 60.977 personas. Los que tienen sueño más regular sobreviven más tiempo que los irregulares, que es la curva roja. ¿Veis? El resto de líneas son diferentes grados intermedios, ¿no? Por tanto, la regularidad es importante. Tanto es así que en este estudio lo comparan con la duración y vienen a decir, primero, el sueño irregular, mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. Segundo, es mejor ser regular que dormir más tiempo o que dormir el tiempo adecuado. La regularidad es más importante que la duración, que es lo que pensábamos antes, hace años pensábamos que era la duración, ¿no? Tercero, el sueño regular puede mejorar la salud general y la supervivencia. Y cuarto, una recomendación, ir a dormir y despertaros en una banda de 1 hora. Es decir, ir a dormir, por ejemplo, entre las 11 y las 12 o las 10 y las 11 todos los días y despertaros también en 1 hora, con máximo 1 hora de diferencia. Eso significa ser regular. No significa que todos los días tenga que dormirme a las 10:25, sino hay un margen. Pero esa regularidad ayuda mucho a dormir. Y os voy a decir algo más. No solamente ayuda a dormir, ayuda a prevenir demencias. Hay un estudio muy bonito de monjas que vivían en un convento. Estas monjas tenían una edad muy avanzada y cedieron sus cerebros para ser estudiados. Pues vivían 90 y más años. Aparentemente no desarrollaron Alzheimer, porque la vida del convento sabéis que es muy estricta, absolutamente toda su hora, regular, no hay estrés prácticamente. Bueno, pues cuando analizaron el cerebro, tenían síntomas todos de un cerebro con Alzheimer, pero no habían desarrollado la enfermedad. Por lo tanto, la regularidad protege. La irregularidad es un factor de riesgo. Seguimos. Pero no os asustéis porque no voy a comentar todo eso, ¿no? La regularidad también en otro aspecto que no me he resistido a comentar, que es los horarios de comida, que no quiero dejar la comida fuera porque tiene mucha importancia. Comer en un horario regular o irregular influye. ¿En qué influye? Pues mirad, está relacionado la irregularidad con I, está relacionada con factores negativos de personalidad, por ejemplo, el neuroticismo que vemos aquí. Está relacionado con el asentismo laboral, con menor actividad física, con 20 parámetros de sueño y ritmos negativos. 20 factores del sueño se afectan por la irregularidad de comidas, con peor salud física y con peor salud mental. Luego, ojo con la regularidad. Pero no hemos terminado. Vamos a ver otro aspecto más. Hemos visto duración y regularidad. Vamos a ver ahora otro factor. Bueno, esto que veis aquí es muy corriente a partir de una cierta edad. Despertares nocturnos, largos, que se recuerdan, o cortos, que no se van a recordar, y siestas diurnas en cualquier momento. Por ejemplo, en una charla como esta. Pero ya dije el otro día que no me preocupa para nada, porque es absolutamente natural. Vale, pues esto nos permite introducir otro factor, es la fragmentación del sueño. Vamos a ver qué es un sueño fragmentado. Voy a poner 2 noches de sueño. Esta primera. Es una persona, esto lo hemos registrado nosotros, durmió esta noche 6 horas 50 minutos, 1,7 despertares por hora, ¿vale? Y solo tiene despertares un poquito más largos aquí, veis, uno, este otro, algún otro al final, pero al día siguiente no se acordaba de nada
y estaba muy recuperado. Su sueño había sido reparador. Aunque pensáis que ese sueño es malo, es muy bueno, ¿eh? Todos nos despertamos por lo menos 1,7 o 2 veces por hora en noche. Son despertares muy cortitos. Os comentaba el otro día que es simplemente para ajustar la posición en la cama, destaparnos o taparnos un poco, ¿no? Ahora vais a ver otro, que si miramos su tiempo de sueño, solamente mirar el tiempo, 11 horas. Bueno, qué noche de sueño, ¿veis? Pero tiene 3,8 despertares por hora. Claro, esto es un problema. Si tenemos tantos despertares como los que estáis viendo aquí, uno detrás de otro, el sueño nunca llega a ser profundo. ¿Os acordáis que decía el otro día que dormir es como sumergirte en una piscina? Pero lleva su tiempo. Hasta que consigues el sueño más profundo necesitas muchos minutos para entrar en él. Este sueño está muy fragmentado, es muy superficial. La persona ha estado 11 horas en cama y está muy cansada. Y te dice, es como si no hubiera dormido. No entramos en la causa, hay varias causas para esto. Pues vamos a comparar ahora sueño fragmentado, este de abajo, con el sueño de arriba. Y lo voy a hacer solo en enfermedad coronaria. Riesgo de enfermedad coronaria. Muy alto, cuanto más fragmentado está el sueño, medido 7 días. Cuanto más bajo es el riesgo, menos fragmentación de sueño existe. Hay, de nuevo, una asociación entre sueño fragmentado, roto, y la enfermedad coronaria. Y ahora vamos a entrar en otro aspecto, la hora a la que dormimos. Sabéis que hay, esto seguro que habéis oído hablar de ello, hay cronotipos. El cronotipo es, ¿qué tendencia tengo yo, naturalmente, de dormirme pronto o dormirme tarde? Un cronotipo se puede conocer, hay cronotipos extremos. Los extremos se llaman con nombres de pájaros, de aves. Alondra es el matutino, el búho es el vespertino. ¿Cómo sería una alondra típica? La alondra típica es una persona que se despierta sin despertador, muy temprano, que habla por los codos, o sea, puede hablar, puede comer, puede pensar, puede hacer tareas complejas matemáticamente, lo que se le ponga lo hace muy bien por la mañana a primera hora. Claro, llegan las 10 de la noche o llegan las 11 y normalmente esas alondras caen en picado. Pero el búho tiene ese comportamiento de no me hables hasta dentro de una hora, no me puedo levantar, tengo que dar vueltas en la cama, necesitas 3 despertadores y varios cafés para empezar a calentar tu cerebro. En realidad el búho no se despierta con todo el cerebro de golpe, sino que va haciendo poquito a poco, progresivamente. Pero el búho se activa después y después no hay quien lo acueste. Después resulta que aguanta hasta horas muy extremas, ¿no? Y ahí tenemos los dos extremos de cronotipo. Evidentemente toda la población no está ahí, estamos muchos en el medio, no somos ni un tipo ni otro, ¿no? Son los cronotipos. Y esto tiene que ver con algo que es muy interesante, es cómo es tu reloj biológico. Los búhos tienen relojes que retrasan mucho, por ejemplo, que funcionan con 25 horas, con 24 horas, 40 minutos, incluso hasta 26 horas. Y las alondras, relojes que adelantan, que a veces van con 23 horas y media o algo así, ¿no? ¿Cómo, sin hacer una prueba compleja, podéis saber cuál es vuestro cronotipo? Por cierto, el cronotipo depende de la herencia, depende de la edad, depende de la cultura. Los más vespertinos son siempre los jóvenes entre 13, 20, 25 años, aunque luego vayan a ser matutinos. Los más matutinos son personas mayores, que ya tenían alguna tendencia y que con los años nos volvemos más matutinos. Nos despertamos pronto y nos dormimos pronto. Bueno, pues vamos bueno, y otro factor importante del país. España es un país de vespertinos. Y en parte somos vespertinos porque nuestro horario oficial tiene 2 horas de diferencia en verano con el solar y 1 hora en invierno. Y eso nos hace ir un poco con horarios cambiados. Pues mirad ahora cómo vamos a calcular el cronotipo de cada uno de vosotros. Vais a hacerlo mentalmente. Pensar cuál es vuestra hora de dormir en un fin de semana, sin compromiso social ni laboral. No habéis salido de fiesta, no tenéis que levantaros a una hora determinada y podéis hacer lo que queráis. ¿Cuál sería el horario de dormir y de despertar? Por ejemplo, me voy a dormir a las 12 de la noche, me despierto a las 8 de la mañana, ¿vale? Pues ahora calcular el centro, la mitad. La mitad en ese ejemplo que he puesto son las 4 de la mañana. Ese es mi cronotipo. Mi cronotipo son las 4. Y aquí veis
la distribución. Si alguien tiene un centro de su sueño, en esos días libres donde no tiene compromisos, centro de sueño digo, antes de la 1:30 de la mañana, es una alondra típica. Pero si tenéis un centro de sueño después de las 6:30, sois búhos. Centro de sueño después de las 6:30 quiere decir que todavía os falta la mitad del sueño después de las 6:30 de la mañana. Pues ahí, búhos. Y en medio veis que están indefinidos y moderados, ¿no? Pues calcular por dónde andáis vosotros. ¿Cómo está la población en el mundo? Es esta gráfica. Este es un estudio sobre 200.000 personas en todo el mundo. Y veis que el centro de sueño normal está casi a las 4 de la mañana. Bueno, pues en España, ese dibujo que veis aquí, que tiene esta forma de campana, todo esto, está desplazado 1 hora a la derecha. Somos un poquito más vespertinos, ¿no? ¿Y qué importancia tiene esto, que seáis matutinos o vespertinos? Pues tiene una importancia muy grande, porque nuestra vida actual está todavía diseñada como en la época en la que éramos, agricultores y vivíamos del campo, ¿no? Está hecha para personas que madrugan mucho. Los madrugadores lo tienen fácil, los vespertinos lo tienen muy complicado, pero muy, muy complicado. Vais a ver por qué. Aquí veis un vespertino típico. Tiene un centro de sueño tardío, se acuesta tarde, se levanta tarde los fines de semana. Cuando tiene que ir a trabajar, nadie le dice si es matutino o vespertino, ¿verdad que nunca lo han preguntado para fijar la hora de entrada y salida? Pues es algo, no os riáis porque es algo que algún día se va a hacer, porque tiene otro efecto. Si conseguimos ajustar el trabajo al cronotipo, conseguimos descongestionar las ciudades y el tráfico de las ciudades. Mientras que mantengas un horario común con el resto de compañeros, tú puedes entrar a las 10 de la mañana, ojo, saliendo más tarde, y otros entrarían antes, ¿no? Pero esa flexibilidad, que cada vez podemos tener más, se podría un poco eliminar este problema que vemos aquí. Fijaros que, claro, los días que trabajas temprano, te levantas con despertador, sales corriendo sin apenas desayunar ni hacer nada y vas al trabajo. Pero no te puedes dormir todas las horas antes que deberías, porque tu reloj no te deja. Los relojes biológicos hacen que si tú estás acostumbrado a acostarte a las 2 de la mañana y un día quieres acostarte a las 10, no te duermes. No hay forma humana de dormirse. Pero cuando llega el fin de semana siguiente vuelves a hacer lo mismo y así estás adelantando y retrasando. Y esto lo hacen desde escolares. Los hacen chicos ya de 12 o 13 años, empiezan a hacerlo y seguimos en edad adulta. Fijaros que es como si durante los fines de semana vivimos en Madrid y cuando llega el periodo de la semana me voy a la India, me voy a Calcuta a trabajar y vuelvo a Madrid y vuelvo a viajar. Y por eso esto se llama jet lag, pero jet lag con un apellido, jet lag social. Para saber si un hijo, un nieto o una hija vuestra tiene jet lag social, porque por la edad que veo aquí una persona mayor normalmente tiene muy poquita jet lag social, ¿no? Pero cuando sois más jóvenes puede haber. Tenéis que mirar centro de sueño de días de trabajo y de días libres, si la diferencia es mayor de 2 horas, ya existe esa patología ligada con el sueño. Y lo otro que quiero decir aquí es que todo el sueño que has perdido lunes, martes, miércoles y jueves no lo recuperas sábado y domingo. Solo recuperas el de un día, el resto no se puede recuperar. Por lo tanto, la gente dice, no, ya dormiré el fin de semana. Pero si te has dejado de dormir 10 horas durante la semana, no puedes dormir 10 horas más el fin de semana, no se puede recuperar, el daño ya está hecho, ¿no? Y ahora vamos a ver qué importancia tiene el cronotipo en la salud. Pues cuidado porque estos resultados que voy a mostrar tienen un factor de confusión y es las personas de cronotipo vespertino siempre salen perjudicadas en todos los estudios de salud. Pero también porque el horario de entrada muy temprano le está quitando siempre el sueño. En realidad yo creemos que no es el cronotipo el que sea vespertino, sino es que duermen siempre menos que los matutinos. Claro, al dormir menos tienen más problemas. Por ejemplo, este estudio que se ha publicado ahora mismo en 2024 dice que cómo es el riesgo de tener algún problema de enfermedad mental o de bienestar mental relacionado con el cronotipo. Fijaros,
esta línea marca un nivel normal de riesgo. Cuanto más a la izquierda, más riesgo de sufrir estas patologías: depresión, apatía, control emocional, empeoramiento de TDAH, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, etcétera, ¿no? Y estos puntitos dicen que el riesgo va aumentando en los vespertinos conforme nos vamos desplazando a la izquierda. Fijaros que, salvo la manía, o sea, la tendencia a tener manía que aparece más alta en matutinos, todo empeora en vespertinos. Pero os digo con la salvedad, no es por ser vespertino. Un vespertino que tenga trabajo por la tarde puede vivir perfectamente. Y ahora os voy a presentar una primicia. Este es el estudio, acaba de salir el 25 de octubre de este año. Es el estudio más amplio, más grande que se ha realizado en España sobre sueño. Lo acabamos de publicar en nuestro laboratorio. Lo que veis ahí son círculos de todas las personas que han participado en las distintas ciudades de España, ¿no? Y el diámetro es proporcional al número de personas. ¿Qué hemos hecho en este estudio? Teníamos 24.000 personas, pero no todas completaron la totalidad del estudio. Nos quedamos con cerca de 10.000. Analizamos sueño en días libres, días de trabajo, por sexo, por grupos de edad, horario de trabajo, lo que tardan en desplazarse en cada ciudad. Toda esa información la tenemos. ¿Por qué hicimos esto? Porque sabéis que hay una comisión que que está estudiando el cambio horario. Entonces nosotros somos un grupo que asesoraba al gobierno en este tema. Como ha habido muchos más temas urgentes después, con la guerra de Ucrania y con un montón de historias, pues esto está pasando a un segundo nivel, y con la pandemia también, ¿no? Pues vamos a ver lo que hemos obtenido, porque los resultados son, bueno, ya digo que es una primicia y son impactantes. Estas gráficas que parecen violines, lo explico pero no lo voy a utilizar, ¿no? Muestra, por ejemplo, aquí, te dice tiempo que estás en cama, 8,69 horas. El centro es más ancho, quiere decir que hay más población en el centro y en los extremos son delgados. Que hay poca gente que está 11 horas en cama, poca gente que está 5 horas en cama solo. La mayoría está aquí. Bueno, esto representa cómo está distribuida la mayoría, pero voy a dar las cifras generales. ¿Cuándo se va a dormir tu vecino? ¿Cuándo se va a dormir la población española en general? A las 23 horas 44 minutos. Ese es el tiempo medio de irse a dormir. ¿Cuándo nos despertamos? A las 8 menos cuarto aproximadamente. ¿Cuánto tiempo estamos en cama? 7 horas 32 minutos. Pero tú, de todo el tiempo que estás en cama, ¿estás durmiendo? No. En España, en una población general se asume que la eficiencia media de sueño es del 85%, es decir, quito el tiempo que tardo en dormirme, los despertares. Y ahora, ¿cuánto sueño real se me queda? Mirad, 6 horas 24 minutos. Esa es la media. Quiere decir que hay mucha gente por debajo de la media y gente por encima. 6 horas 24 minutos. Y ahora vamos a mirar qué pasa los días de trabajo, porque estos son todos los días. Cuando voy a trabajar, me acuesto tarde, 23 horas 28 minutos, despertar 7 horas 6 minutos, tiempo real de sueño 6 horas 8 minutos. Los días de trabajo, la media está durmiendo 6 horas 8 minutos. Tiene oportunidad de dormir en el límite inferior, fuera de lo que recomienda la Academia Americana de Sueño. ¿Y los fines de semana? Pues sí, aquí duermen más. Te vas a dormir a las 12:30, 9:17 despertar y un tiempo de sueño 7 horas 4 minutos. En general, sea fin de semana o días laborables, el tiempo de sueño es muy corto, de toda la población. ¿Pero qué creéis que pasa en los jóvenes? Como esto es muy complicado, en los jóvenes hemos analizado lo mismo, de 13 a 17 años, 18 a 30, y luego los jóvenes de 65 a 80. Pero mirar los más pequeños, ¿no? Los días de trabajo, cuando tienen colegio o instituto, se van a dormir a las 12 menos cuarto, despertar muy pronto, a las 7:06. Tiempo en cama, 7 horas 30 minutos. Sueño estimado, 6 horas 45 minutos. Porque aquí la eficiencia de sueño, es decir, los jóvenes duermen mejor que los mayores, ¿no? Y es del 90%. Pero fijaros que estamos hablando de un valor muy, muy por debajo de lo que deberían dormir. ¿Qué creéis que va a pasar el fin de semana? Pues ahora
se van a dormir muy tarde, estamos hablando ya de cerca de la 1 de la mañana, despertar 10 horas 12 minutos, tiempo en cama 10 horas 12, sueño 8 horas 17 minutos, que es más de lo que duermen normalmente, pero que tampoco es una exageración. Por lo tanto, fijaros que estamos hablando de una privación de sueño importante en un colectivo que es joven, que tiene todavía un periodo de desarrollo neuronal, ¿no? Y de neurodesarrollo. Y ahora vamos a entrar en algunas alteraciones de sueño. Hemos visto todo lo que sería fragmentación, tiempo, profundidad y momento de dormir, y ahora vamos a ver alteraciones de sueño. Solo las más importantes. Esta de aquí. La primera, apnea obstructiva de sueño. Os voy a poner un registro para que veáis un paciente que tiene apnea. Todas las rayitas verticales son despertares. Los pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño, sabéis que tienen ronquido, roncan, a veces se oye a través de la puerta de una pared, roncan fuerte, pero de vez en cuando hacen paradas. Lo que tenéis que fijaros, si tenéis a alguien en casa que hace eso, es si tiene bloqueos o no tiene. Porque si el ronquido es regular y siempre tiene el mismo ronquido, el mismo ruido, pues no es tan peligroso como el que tiene una obstrucción respiratoria. Es que cuando va a inhalar el aire, imaginaos lo que es, cuando vas a insuflar aire en tus pulmones, se bloquea la entrada y te quedas bloqueado, paralizado, no entra aire. Tu diafragma y tus costillas quieren expandirse, pero no puede entrar el aire. Eso es angustioso. Vamos a ver lo que se considera una apnea obstructiva de sueño. Luego diré qué pasa, ¿no? Y vamos a hacer una prueba. Para solidarizarnos con un apneico, os voy a pedir que hagáis lo mismo que hace un apneico pues, en una noche, y el especialista de sueño va a mirar si la duración de la pausa respiratoria es superior a 10 segundos. La pausa puede durar 20, 30, 40, 50 segundos, a veces hasta 1 minuto sin respirar. Yo solo os voy a pedir 10 segundos de vuestro tiempo sin respirar. Cuando diga ya, dejáis de respirar y os avisaré a los 10 segundos. Veréis cómo se hace ese tiempo de largo. Ir preparando ya la respiración, porque lo voy a decir ya. Ya, dejad de respirar. Ya podéis respirar. Eso es el mínimo para considerar una apnea, el tiempo mínimo de una apnea de sueño. ¿Qué le pasa al cerebro cuando hay un bloqueo respiratorio? No entra oxígeno. Entonces se desatura, pierde oxígeno, y cuando el cerebro detecta que el nivel de oxígeno es peligroso y que puede producir la muerte, que es peligroso para la vida, lo que hace es que produce una descarga de una hormona de estrés, de adrenalina, y pegas un bote, un salto, un movimiento en la cama que te despierta. En ese momento dejas de tener apnea, empiezas a respirar otra vez. Pero enseguida caes otra vez en apnea y vuelve a repetirse una y otra vez. Fijaros que cada una de estos momentos son despertares. Estos picos son movimientos que están produciendo despertares. Continuamente se está despertando. ¿Cuántas veces se despierta? Tiene esas sacudidas o esos micro despertares la persona con apnea. Pues para que se considere apnea, pues estamos hablando de 15, 20, 30 veces por hora y más. Hay apneas con 60 o 70 veces por hora. Imaginaros qué sueño es ese. La apnea es peligrosa porque mucha gente, o antes se pensaba que una persona con apnea era una persona que dormía bien, porque una persona con apnea se duerme en cualquier lugar. Porcentaje de apneicos, pues podemos tener el 20-25%, o sea que en esta sala los hay. Una persona con apnea es muy fácil que no pueda mantenerse despierto en esta situación, porque su sueño está tan roto, está tan fragmentado, que aunque esté 10 horas durmiendo, no puede estar profundamente dormido. Y además, en cada una de esos disparos, de esas descargas que tiene de adrenalina, su corazón y su presión arterial se dispara.
A veces miras el corazón, late a 100, 120 por hora, o una subida de 180 o de 18 de presión sistólica, ¿no? O sea, eso está haciéndolo continuamente. Claro, eso es muy peligroso, conlleva muchas otras patologías. Por eso, cuando detectéis una persona con apnea, con obstrucción, pues se tiene que valorar y se tiene que tratar. ¿Con qué? Pues hay muchas formas. La primera es perder peso, la segunda también dormir de lado, tienen menos apneas. La tercera, a veces se coloca un dispositivo en la mandíbula que avanza la mandíbula y te quita ese ronquido. Y el método más eficaz es el que veis ahí. Es una mascarilla que insufla aire, que se llama CPAP, y que algunos de vosotros tendréis, que hace que cada vez que tienes un bloqueo respiratorio se introduzca aire. Bueno, vamos a ver qué hace la CPAP. Aquí tenemos, esta es una chica de 34 o 35 años, tenía apnea y no lo sabía. Todo esto son episodios de despertares. ¿Veis que algo pasa en mitad de la noche? ¿Veis ahí? Claro, cuando ya estaba confirmado que tenía una apnea, en vez de citarla otro día, lo que se hizo fue colocarle ese dispositivo directamente. Vamos a colocar la mascarilla y vamos a ver cómo funciona con ella. Al principio, todas las personas que se le pone una CPAP le cuesta trabajo respirar. Le pasó en este tiempo, estuvo 1 hora de adaptación. Pero mirar cuando se adaptó, no se volvió a despertar en toda la noche. Es increíble. Toda la noche durmiendo. Se despierta y dice, es la noche en la que he dormido más profundamente de la vida que yo recordaba, ¿no? Y ahora os voy a poner el registro de oxígeno y los otros registros que obtuvimos. Todas estas líneas que veis en azul significan caídas de nivel de oxígeno. Le faltaba oxígeno en su cerebro, en su sangre, ¿no? ¿Veis? Esas líneas, cuando se pone el dispositivo de CPAP, ya no le vuelve a ocurrir. Se pone el dispositivo y entra en sueño REM que no había tenido en toda la noche. Entra en sueño profundo que no había tenido en toda la noche. Pues quiero deciros que son dispositivos muy, muy eficaces para este tratamiento. Bueno, y ahora vamos a ver otro. El problema del insomnio. No me puedo dormir. Bueno, pues en este caso está casi un 30% de la población. ¿Por qué no se puede dormir una persona y qué síntomas puede tener? Puede haber insomnio de muchas formas, ¿no? No se duerme, dificultad para quedarse dormido, insomnio y conciliación, dificultad para mantener el sueño, mantenimiento, despertar precoz, sueño fragmentado, todo eso serían distintos tipos de insomnio, a veces se dan conjuntos, ¿no? Los síntomas durante el día, tiene somnolencia diurna, pero no todo el mundo con insomnio se duerme de día. Hay gente que ni siquiera se puede dormir la siesta porque está muy estresado. Otros sí lo tienen. Tienes irritación, ansiedad, dificultad de concentración, olvidos frecuentes. Y hay 2 tipos. El agudo, que pasa durante unos días simplemente, pues habéis tenido un evento, un traslado de casa, pues no sé, un despido o algo y tenéis un insomnio transitorio, y el crónico es cuando aparece siempre más de 3 noches por semana, más de 3 meses. Ese exige ya un tratamiento. Vamos a ver la otra patología que, pues aquí puede haber en este grupo por lo menos 30 personas o 40 que la tengan. No puedo dejar de mover las piernas. Es una cosa que todavía no se toma muy en serio, porque es una patología que consiste en que cuando llega la tarde y noche tienes una urgencia de mover las piernas. Tienes que moverlas, cuando las mueves te recuperas, pero tienes como un calambre, irritación, molestias, sensaciones desagradables, ¿no? Si el que no lo ha tenido es difícil que se haga una idea, pero el que lo tiene lo sabe muy bien. Entonces tienes que mover las piernas. Cuando las mueves, mejoran los síntomas. Y empeoran cuando llega la noche. Pero lo peor no es que empeoren cuando llega la noche, sino que a veces cuando te metes en la cama, verás, si tienes algún compañero o compañera de cama que tiene este fenómeno, que hace con la pierna así, la mueve y la encoge. A los 20 segundos vuelve a hacer otra vez eso. Y contar el tiempo, y veréis que parece un metrónomo, es exacto. 30 segundos, 40 segundos, la estira y la encoge, la estira y la encoge. No se despierta, pero su cerebro sí se despierta un poquito. Entonces, para que veáis cómo es una noche, bueno, y los valores de hierro, de ferritina, suelen aparecer bajos. Se da más en mujeres, antes de la menopausia, que en hombres. Y esta es una persona con un síndrome de piernas inquietas,
que le impide dormir por la noche. Pero esta sí se despierta y sí se acuerda. En otros casos no, ¿no? Y terminamos con el grupo de trastornos que afectan al reloj biológico. Los trastornos circadianos. Bueno, aquí tenemos un sueño normal. ¿Veis? Que se duerme pues, a las 12 o a las 11, se despierta antes de las 8, su melatonina, que está en rojo, empieza 2 horas antes y cae al final del sueño. Pero hay personas que tienen adelanto de fase, sobre todo personas con una cierta edad, que se duermen muy pronto, su melatonina se produce temprana y se despiertan, aunque no quieran, y este es el problema, a las 4 o a las 5 de la mañana. Entonces dicen, bueno, pues yo voy a aguantar, yo puedo aguantar voluntariamente, voy a forzar que mi sueño no me voy a acostar tan pronto, me voy a acostar más tarde. Pero llega a las 4 y se vuelven a despertar. Encima se despiertan y han dormido poco. Si no cambias el reloj, no se modifica este patrón. Este es más común en personas de una cierta edad. Pero el que es muy común en personas jóvenes es el retraso de fase. No se duermen hasta muy tarde, se despertarían en fines de semana muy tarde, y esto se llama retraso de fase. ¿Qué hacen los padres cuando tienen un hijo adolescente que tiene que levantarse a las 7 y que no se despierta y que no se va a dormir a la hora que tiene que ir a dormir? Obligarle, ¿verdad? Vale, pues se tiene que ir a la cama a las 11 de la noche, no se duerme. Si un chico de estos no se duerme, lo que hace es que coge el móvil y empieza a utilizarlo. Empieza a asociar la cama con malestar, con inquietud, con ansiedad y desarrolla al final un insomnio de conciliación. Resulta que le estamos forzando para dormir antes, pero no se duerme antes. Los retrasos de fase también hay que cambiarlos cambiando el reloj. Ahora veremos cómo se hace. Para que veáis lo extendido que está este problema entre chicos jóvenes, esto es un estudio que hicimos en un instituto en Pedro Guillén de Archena, en Murcia, en el que medimos los cronotipos de 168 alumnos, de 12 a 17 años. Mirad los vespertinos que salieron. 63-58% de todo el grupo. Si son vespertinos, el problema que tienen es que no se pueden despertar por la mañana porque le tienes que despertar como si fuera la mitad de su noche. Su sueño, su centro de sueño está muy retrasado. Y, claro, lo que tratamos es cómo se puede adelantar este reloj, porque ese problema está ahí. No le vamos a cambiar el horario a horario de tarde porque no existía en ese instituto. Pues para que veáis un poco la influencia que tiene ser vespertino o tener estos horarios de sueño, este es un estudio que hicieron en Alemania que muestra las notas, las calificaciones académicas. El 5 es el máximo. Las chicas, la curva azul, siempre tienen mejor puntuación que los chicos. Esto es algo que se repite mucho. Y aquí veis la relación entre duración de sueño y la puntuación académica. De nuevo, hay un tiempo óptimo, los vespertinos no lo cumplen. La eficiencia de sueño, cuanto más eficiente, más calificación. Cuanto más deuda de sueño, cuanto más horas de sueño te faltan, que lo tenemos aquí a la izquierda, peor puntuación. Cuanto más retrasas la hora de ir a dormir, la puntuación va cayendo. Y cuanto más diferencia entre fines de semana y días de entre semana, peor puntuación. Fijaros la influencia que tiene en las calificaciones académicas el hecho de ser vespertino extremo. ¿Cómo adelantar ese reloj? Pues si se cumple, si se hace, lo que voy a decir, los relojes se adelantan. Y tenemos que desbalancear ese balance entre la mañana y la noche, ¿no? Pues vamos a introducir en la mañana actividad física. Caminar, por ejemplo, yendo a clase, yendo al colegio, o introducir una clase de gimnasia a primera hora, luz natural que aumente, y en la noche bajamos la luz, nada de móviles, menos actividad física en la noche, adelantar la cena, y si no funciona, melatonina también adelantada. Todo eso hace que el sueño de un vespertino se adelante. Y bueno, pues recordaros 3 ideas que se extraen de todo esto. Para mejorar el sueño es bueno tener buena regularidad, buen contraste entre el día y la noche, el día activo, luminoso, la noche tranquila, sueño, y buena sincronización. Como conclusión, esto lo dice un investigador en sueño, Matthew Walker,
Dice que la epidemia silenciosa de pérdida de sueño es el reto de salud pública más importante al que nos enfrentamos en el siglo XXI. Vamos a hacer el test. Las 10 preguntas del test. No hace falta, bueno, si podéis anotar, bien, pero igual podéis contar con los dedos de la mano. Son solo 10 preguntas. Solo apuntaros los síes, los no se apunta a nadie. Ser sinceros, aquí no hay examen, ni hay calificación, ni hay premios, ni castigo, ¿vale? Pero luego vamos a ver un poco por dónde estáis. Estas 10 preguntas tienen que ver con 10 buenos hábitos que ayudan a dormir. Primero, corres, haces bicicleta, practicas algún tipo de deporte al menos 30 minutos al día. Cuando hablamos en estos términos es que lo haces 5 o más días en la semana, que es tu costumbre habitual, ¿no? Vale, si es que sí, ya tenéis un punto. Anotaros mentalmente, ¿vale? Un punto. O si no, en el móvil. Segunda pregunta. ¿Pasas menos de 10 horas sentado de actividad sedentaria, excluyendo cuando estás en la cama o cuando duermes la siesta? El resto de tiempo, menos de 10 horas sin moverte, sentado. Si es que sí, si pasa menos de 10 horas, otro punto. Ya lleváis 2. Tercero, ¿pasas más de 2 horas con luz natural en exteriores? Me vale también, por ejemplo, cuando alguien conduce y recibe la luz a través de los cristales de su coche, también sería considerado luz natural. O cuando estás pegado a una ventana en una biblioteca, en un centro, y recibes luz, ¿no? Si es que sí, un punto. ¿Desconectas de móvil, estable, ordenador al menos 60 minutos antes de dormir? De nuevo, un punto, si es que sí. Está difícil, ¿ves? ¿Cenas al menos 2 horas antes de ir a dormir? Habitualmente. Sí, un punto. ¿Desayunas todos los días? No quiere decir desayunar nada más levantarse, sino que tienes una comida pues a las 8, 9, 10 de la mañana. Si lo haces todos los días, un punto. ¿Duermes entre 7 y 9 horas al día? Sí, un punto. Esta tiene que ver con esa diferencia. Los fines de semana te despiertas como mucho 2 horas más tarde que los días de trabajo, es decir, si te despiertas a la misma hora que los días de trabajo, un punto, y si no excedes en 2 horas la diferencia, pues también te apuntas un punto. Si te pasas en esa diferencia, nada. Duermes en una habitación a oscuras y si no estás a oscuras con un antifaz para no recibir la luz de la calle o la luz de una televisión o la luz de tu casa. Y si duermes la siesta, ¿es inferior a 30 minutos? Si es que sí, un punto. Y si no, 0 puntos. Bueno, y si no duermes la siesta, también un punto. ¿Vale? Ya está. Ir sumando. Habrá algunos que no hayan consumido los dedos de una mano. Vamos a ver. Bueno, ¿alguien ha puntuado de 0 a 3 puntos? ¿Puede levantar la mano en la sala? Bueno, hay alguien. Gracias por la sinceridad. No todo el mundo se atreve a decirlo. Bueno, hay que hacer algún cambio urgente. Ahora diré cómo. Entre 4 y 5, ¿hay alguien de 4 y 5? Sí, 4 y 5 ya empieza a dominar. Pueden mejorar, pero bueno, no es una situación tan alarmante. ¿Alguien tiene de 6 a 7? Mucha gente, madre mía. Muy bien, no está mal. Seguid así por lo menos, no empeoréis la cosa. Y por favor, seáis sinceros. ¿Alguien tiene matrícula de honor? ¿Sí? No puede ser. Madre mía. Bueno, pues nada. ¿Qué pasa cuando estáis de 0 a 3? Yo siempre digo, elegid un hábito, una pregunta que sea muy fácil o más fácil para vosotros de incorporar en vuestros hábitos de vida. Hacedlo durante un mes y ya tendréis 4 puntos. Cuando tengáis 4, elegid el siguiente hábito. Dice, bueno, pues me resultaría fácil caminar todos los días 30 minutos. Pues lo voy a hacer. Y cuando ya esté consolidado, pasamos al siguiente. Y así vamos incorporando, ¿no? Bueno, pues recordad este test y quiero terminar con es una décima que se atribuye a 2 autores distintos porque uno modificó lo que escribió otro, pero es muy útil para tener unos buenos hábitos de vida. Mirad lo que dice Francisco Gregorio de Salas y lo modificó José de Letamendi. Dice, vida honesta y arreglada. Usar de pocos remedios y poner todos los medios de no alterarse por nada. La comida moderada. Ejercicio y diversión. No tener nunca aprensión. Salir al campo algún rato.
poco encierro, mucho trato y continua ocupación, que es lo que estáis haciendo vosotros en este momento. Muchas gracias de nuevo por vuestro tiempo.